Bienvenidos amigos a este su programa, el Catecismo de la Iglesia Católica. En el capítulo anterior estudiamos a la Iglesia y concluimos manifestando que la Iglesia quiere decir pueblo de Dios, que se le compara con un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. La Iglesia es universal y nuestro compromiso como miembros de la Iglesia es tratar de descubrir e idear los medios para que la doctrina cristiana impregne las realidades sociales, políticas y económicas, obrando según el querer de Dios. En este capítulo de su programa, El Catecismo de la Iglesia Católica, iniciaremos nuestro estudio preguntándonos ¿qué quiere decir la Iglesia Católica? Bienvenidos. La Iglesia Católica es la reunión de los cristianos que tienen como jefe universal al Sumo Pontífice, como jefe regional al obispo y como jefe local al párroco, y creen y aceptan las verdades que los pontífices y concilios han declarado como ciertas. La palabra iglesia significa reunión o asamblea para dar culto a Dios. La palabra católica significa universal, o sea, extendida por todo el mundo. La Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Jesucristo, porque es la única que tiene las 4 cualidades que se necesitan para hacerlo. Es una, santa, católica y apostólica. Una, significa que todos los católicos tienen las mismas creencias, y no como los protestantes, que cada secta cree cosas distintas. Santa, significa que brilla ante los demás por sus obras buenas y ayuda mucho a sus fieles a llegar a la santidad. Católica, significa que es universal, que es la extendida por todo el universo. Apostólica, significa que viene directamente de los apóstoles. El Sumo Pontífice viene directamente de San Pedro y los obispos vienen de los otros apóstoles. ¿Quién es el Papa? El Papa es el Sumo Pontífice de Roma, sucesor de San Pedro, vicario de Jesucristo en la tierra, a quien todos los católicos estamos obligados a obedecer. Jesús dijo a San Pedro, y en la persona de él, a todos los sumos pontífices que lo iban a reemplazar. Por lo tanto, el Papa tiene autoridad para gobernar a todos en la Iglesia. ¿Qué privilegio tiene el romano pontífice? El romano pontífice tiene el privilegio especial de ser infalible, o sea, de no equivocarse cuando habla sobre dogma y moral. Dijo Jesús a San Pedro, y en la persona de él, a todos los sumos pontífices: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez fortalecido, tienes que fortalecer a tus hermanos. Nuestro Señor dijo al primer pontífice San Pedro: yo te doy las llaves del reino de los cielos, y todo cuanto ates en la tierra quedará atado en el cielo, y cuanto desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Quiénes son los obispos? Los obispos son los sucesores legítimos de los apóstoles, puestos por el Espíritu Santo para enseñar, gobernar y santificar a los fieles en las diócesis, bajo la autoridad del Sumo Pontífice. La región gobernada por un obispo se llama diócesis. Un grupo de diócesis forma un arzobispado. El obispo de una sociedad grande se llama arzobispo. El arzobispo de la capital de un país se llama arzobispo primado, y casi siempre es cardenal. ¿Qué es un concilio? El concilio es la reunión de los obispos del mundo para tratar cuestiones de la fe y la moral. En la Iglesia ha habido 20 concilios. El primero fue el que hubo en Jerusalén bajo la dirección de los apóstoles para saber si a los que no eran judíos se les debía exigir las leyes especiales que cumplían los judíos. La narración de este concilio está en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. El último concilio fue el Vaticano II, de 1962 a 1965. ¿Quién es el sacerdote? El sacerdote es el ministro sagrado, encargado de distribuir la palabra de Dios, administrar los sacramentos y ofrecer oraciones y sacrificios agradables al Señor por la salvación de todo el pueblo. La Santa Biblia dice: todo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados,
y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, porque Él está también lleno de debilidades. A causa de estas miserias, tiene que ofrecer sacrificios, no solo por los pecados de los demás, sino también por los suyos. La Iglesia Católica la forman el Sumo Pontífice, los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosos y todos los fieles que formamos parte de ella. La Iglesia Católica es el grupo religioso más grande y bien organizado, seguido por los mahometanos y los budistas. En el mundo hay unos 6.000 millones de personas. Los católicos son el 20% de la gente del mundo, o sea, la quinta parte de los habitantes de la Tierra. En América del Sur son el 80%, en América del Norte el 40%, en Europa el 70%, en Europa y América son mayoría, pero en Asia son poquísimos todavía. Además de la Iglesia Católica, ¿hay otras iglesias? Sí, además de la Iglesia Católica existe la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, que se separó de la Iglesia Católica cerca del año 1000, y la Iglesia Protestante, que se rebeló contra la Iglesia Católica cerca del año 1520. La Iglesia Protestante la fundó un sacerdote rebelde, Martín Lutero, que se salió y se casó en 1520. Niegan 10 verdades muy importantes de la religión. Por ejemplo, no creen en la misa ni en la Virgen María, no rezan por las almas ni aceptan que se pueda rezar a los santos y son contrarios al Papa. ¿Qué obligaciones tenemos para con los directivos de la Iglesia? Para con los directivos de la Iglesia, o sea, para con los obispos y sacerdotes, tenemos el deber de respetarlos, ayudarles y obedecerles, porque ellos representan a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: «En verdad os digo que quien reciba bien a los que yo envío, me recibe a mí mismo, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió». ¿Quiénes no participan de los bienes espirituales de la Iglesia? No participan directamente de los bienes espirituales de la Iglesia los que no pertenecen a ella, los no bautizados, los herejes que renegaron de la fe católica y los excomulgados. Hereje es el que niega alguna de las verdades de la fe católica, como algunos protestantes, los marxistas, ateos, etc. La excomunión es un castigo que la Iglesia impone a quienes cometen una gravísima falta. Por ejemplo, golpear a un sacerdote, profanar un templo, robarse los cálices sagrados, cometer o apoyar un aborto, etc. La excomunión consiste en que la persona queda fuera de la comunicación de bienes espirituales de la Iglesia. No puede recibir sacramentos mientras esté excomulgada. La excomunión no la puede decretar sino el Papa y los obispos. Concluimos este capítulo de su programa El Catecismo de la Iglesia Católica, manifestando que la Iglesia Católica es la reunión de los cristianos que tiene como jefe universal a Jesucristo, como jefe en esta tierra al Sumo Pontífice, como jefe regional al obispo y como jefe local a nuestro párroco. Y creemos y aceptamos las verdades que dicen los pontífices y que se manifiestan en los concilios. Nuestro compromiso para con la Iglesia Católica es el de respetarla, ayudarla y obedecerla, ya que uno recibe más beneficios en cuanto mayor sea nuestro amor a Dios y más grande sea nuestra propia santidad. En el siguiente programa del Catecismo de la Iglesia Católica iniciaremos el estudio de la vida eterna y el perdón de los pecados. Muchas gracias por habernos acompañado. Sabiduría. Vive con sabiduría.